Ya. Bueno, como les decía, Alejandra es periodista y es terapeuta transpersonal y ella hace talleres y cursos de varios temas de autoconocimiento. Así que los dejo con ella para comenzar esta clase. Hola, hola. Voy a... Están todos mute. Ya. Bueno, hola, muy buenas tardes desde aquí, desde mi oficina, desde mi espacio terapéutico. Los saludo desde el corazón. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Quiero agradecer. Tengo dos pantallas, así que me van a ver mirando para un lado, pero estoy enfocándome por acá. Disculpen por eso. Bueno, quiero agradecer primeramente a la Fundación Halde de Chile, principalmente a Miguel Rojas, su director, a todo el equipo que hay detrás de esta fundación, a los directivos, a los sanadores, a los voluntarios de esta fundación, que como yo he dicho antes, tienen un valiosísimo corazón. Agradecerles a... Se te fue el audio. Hola, ¿se escucha? Yo no escucho El nada. audio. El Fue el audio. audio, sí. No se escucha nada. No. ¿Ahora sí? Sí. Sí, ahora sí, pero no hay pantalla. Es que fui muteada. Ahora sí, Sí. ahora sí. Bien, les decía que muchas gracias por darse este tiempo de plasmarse estos tipos de temas que son para el alma, para el interior, y que más clave aún es desde sí mismos, ¿ya? Y bueno, ya casi nos conocemos, bueno, gracias Miguel por la presentación que me hiciste, muchas gracias, me voy a saltar esa parte, pero me quiero decir que yo cuando chiquitita me decían Hani. Yo me llamo Alejandra y me decían Hani, y quería ser actriz o profesora. Entonces los voy a invitar a todos ustedes en su pantalla del Zoom. Tienen 3 puntitos donde dice, entre otras cosas, renombrar. Pongan ahí su nombre de niño, de niña. ¿Sí? Colóquense ahí a la que le decían Chinita, Clau, Chol, etcétera, que ya no me acuerdo, que eran tantos. Coloquen sus nombres ahí en renombrar. Me quiero conectar y quiero que este espacio lo abramos para conectarnos con este niño, con esta niña interna. Desde ese espacio lo vamos a ir haciendo. Vamos a estar con el adulto, la adulta que somos, pero en compañía de esta niña interna, que siempre, de este niño interno, que siempre nos acompaña, está con nosotros, pero a veces nos olvidamos, o a veces lo dormimos. ¿Sí? Este ejercicio que hice, ok, no me lo pongan por el chat, renómbrenlo, donde dice renombrar, en los 3 puntitos del vértice de la pantalla, dice renombrar. Ahí ustedes se pueden colocar su nombre completo, bueno, ahí yo les pido que pongan su nombre de niño, de niña, ¿sí? Aquel que le decían cuando es chiquitito. No escucho nada. ¿Ok? Vamos a dar unos minutos para que lo hagan, unos segundos. Eso, muy bien. Eso, qué lindo. Y la Ceci, flaquita. No puedo porque estamos muteados. Sí. Lo que pasa es que vamos a hacer una metodología de charla, entonces esto es expositivo y después al final Miguel, tengo entendido, va a abrir los micrófonos para que podamos charlar un poquito, ¿sí? Bueno, así, eso, Chani, bien. Así conectados con nuestro niño, con nuestra niña interna, hoy yo voy a hacer una charla introductoria a un próximo taller del próximo sábado 17 de julio a las 15 horas. Voy a hacer un taller que tiene que ver con profundizar en todo este tema que hoy día yo les voy a presentar, ¿sí? Esta charla nos convoca hoy día para tratar heridas de infancia y cómo aprender que hay herramientas
para sanarlas. ¿Y qué significa esto de aprender a sanarlas? Significa que cuando o las recuerdo, estas heridas, ya no tengan aquella carga psíquica emocional que tenían en un principio y me perturbaban y no me dejaban ser el adulto que hoy soy. Entonces voy a compartir mi pantalla para que vayamos viendo. No sé si estoy bien. Sí. Ustedes, Miguel, ¿me puedes decir si ves la presentación? Sí. Perfecto. Bueno, para poder hablar de las heridas de infancia, primeramente, tenemos que hablar de lo que son las heridas emocionales, de la naturaleza de las heridas emocionales. Lo primero entonces es definir este concepto de la herida emocional. Una herida emocional es la sensación que se nos queda cuando vivimos una experiencia que nos rompe nuestro bienestar, que nos rompe nuestra alegría, nuestra armonía, que no esperábamos, que nos hace sufrir y que de alguna manera en algún momento no podemos expresar todo lo que necesitamos para soltarlo, para liberarnos, o no podemos expresarlo porque tenemos que hacer alguna cosa para protegernos, o porque tenemos que estar pendiente de algo, y se nos queda como un dolor interno. Un dolor que puede simbolizarse, imaginemos como que nuestro corazón se ha hecho una herida, un rasguño, y se queda ahí la herida. En su momento no lo hemos podido expresar, pero esta herida permanece ahí, no se va. Entonces, ante ello, hay dos alternativas. O poner conciencia en ello, en eso, asumir, aceptar que tengo una herida y de dónde viene más o menos esta herida, entender por expresar esas emociones que nos han quedado pendientes, independientemente del tiempo que esta herida se nos ha generado. O alternativa 2, intentar poner tapones, o como siempre digo en terapia, ¿no? Tabiques, como el aguatero que va frenando el caudal de este río, como si pusiéramos un parche curita encima de otro, de otro, de otro. ¿Para qué? Para no ver la herida. Y actuar como si eso no hubiera ocurrido nunca. Entonces, llevemos esto al campo emocional. Hay maneras sanas de cerrar esta herida emocional. ¿Y qué ocurre cuando la cerramos bien? Nos fortalecemos, maduramos, crecemos. De lo contrario, si no las atendemos, nos estancan, nos limitan. Explicaré de qué manera nos limitan y de qué maneras nos autoengañamos y que son maneras falsas de cerrar, maneras de cerrar en falso estas heridas. Bueno, antes decirles que los mecanismos de defensa que nuestra psique activa son precisamente mecanismos que nos ayudan como a sobrevivir o a sortear esta herida, ¿ya? Pero no la estamos sanando, simplemente la estamos sorteando la ola. Bueno, eso es lo que les había dicho. ¿Qué tipo de experiencias nos pueden provocar las heridas emocionales? Esto lo voy a explicar brevemente para poder entrar un poco más profundo en el taller que voy a dar próximamente, pero que las voy a mencionar y explicar. Existen 4 tipos de experiencias que nos pueden provocar una herida emocional. La primera son las pérdidas. Si sufrimos una pérdida, porque se nos ha muerto un familiar, porque nos ha dejado una pareja, porque nos han echado de un trabajo,
donde estábamos a gusto, lo que significa perder algo o a alguien que era importante para nosotros. Esa es un primer tipo de herida emocional que podemos sufrir. La segunda experiencia que nos deja una herida emocional son las frustraciones. Yo, por ejemplo, esperaba que algo fuera de alguna manera y de una manera determinada. Y me llevo la sorpresa que eso no ocurre como yo esperaba. Por ejemplo, una frustración pequeña, pero que puede ocurrir, yo saludo en el supermercado a una compañera de trabajo y espero que la compañera me devuelva el saludo. Si no me lo devuelve, ahí me puedo quedar frustrada. Estas frustraciones, que son pequeñitas, pero si se acumulan muchas pequeñitas frustraciones en poco tiempo, se puede generar una herida grande también. Por ejemplo, si yo estoy en una relación de pareja y mi pareja durante un tiempo no está pendiente de mí, no me abraza, está muy ocupado, su comportamiento es egoísta, ensimismado, no se acuerda de nada en relación a mí, no me tiene ningún detalle. Ahí son pequeñas frustraciones que van llegando, que me van cayendo gota a gota, hasta que al final yo ya no puedo estar con esa persona. O si permanezco con esa persona, puedo incluso reprimirme por estar con esa persona, con quien no me siento querida o querido. Entonces las pequeñas frustraciones se pueden convertir en una gran herida, si se van acumulando durante mucho tiempo, claramente. Y las grandes frustraciones, como por ejemplo, si yo me voy a casar con mi pareja o tengo listo para irme a vivir con ella, llevamos casi ya 5 años saliendo, estando juntos, está todo arreglado y de repente, el día antes, decide que no se quiere casar conmigo o irse a convivir conmigo. Esa es una gran frustración. Si yo me estoy preparando para un posgrado, un magíster durante 2 años y yo al final suspendo el examen, eso es una gran frustración. Podemos tener pequeñas frustraciones entonces y grandes frustraciones. El tercer tipo de herida emocional son los traumas. Por ejemplo, ¿qué son los traumas ahí, no? Que son experiencias en las que nosotros hemos pasado mucho miedo, mucho pánico, o miedo o pánico a que nos hicieran daño también, o a que nos matasen, o a que sufriera algún daño un ser querido por nosotros. Es una sensación de miedo, que en su momento a lo mejor no pudimos terminar de sacar ese miedo y ese miedo se nos ha quedado estancado ahí, un trauma con eso. Por ejemplo, personas que conozco en consulta, específicamente con la técnica de regresión terapéutica, que han tenido un accidente automovilístico y no han podido volver a subirse nuevamente a un vehículo, mucho menos a conducirlo, pero nunca más. No se sienten capaces de conducir, o incluso de ser copilotos, porque están constantemente experienciando en su cuerpo, en su mente, en sus emociones, sintiendo la sensación de que deben saltar antes de que les ocurra algo. Son situaciones que nos marcan tanto que nos generan fobia, sobre todo muchas fobias. Y desde ahí tenemos una herida que hasta que no sanemos, no sanemos ese trauma, vamos a vivir una limitación. Y el cuarto tipo de herida emocional es cuando hemos sido nosotros los que hemos hecho un daño a otra persona o nos hemos hecho daño a nosotros mismos. Porque no éramos conscientes y necesitábamos vivir la culpa. La culpa sana que nos hace darnos cuenta que nos hemos equivocado para aprender. Pero si esa culpa se nos atasca porque hemos hecho algo que es tan imperdonable o que creemos nosotros que es tan imperdonable, pues podemos cargar con esa culpa años y años y años. Y no nos bastará con aprender la lección, sino que además tendremos la necesidad inconsciente de autocastigarnos o de bloquearnos. Hay personas que desde la culpa, porque a lo mejor consideran que no lo hicieron bien en una relación anterior, después no se permiten escoger una buena pareja para tener. Escogen malas parejas. Y parece que lo hicieran a propósito, para auto boicotearse.
y a lo mejor no se están perdonando por algo que hicieron con una pareja anterior. Por eso es importante también que esa culpa que llegue un momento que digamos, ya me he puesto 1000 condenas, ya las he cumplido todas. Aprendo la experiencia y continúo mi vida. Pero hay personas que se culpan 40, 50 años, o cuando vemos el transgeneracional, que es analizar nuestro árbol genealógico, o en constelaciones familiares, vemos que podemos heredar incluso culpas de nuestros ancestros, sobre todo de algunos que son dobles conmigo y que más puede estar afectando a nosotros en nuestro presente, en nuestro plano que vivimos hoy día. Los dobles son un concepto del transgeneracional, es decir, por ciertas variantes yo puedo encontrar mis dobles en el árbol, yo no tengo un solo doble, puedo tener muchos. Y es de quien heredo todo el programa transgeneracional. Y estas 4 heridas emocionales, la pérdida, la frustración, los traumas y las culpas, no nos pueden bloquear muchísimo nuestra vida, nuestro momento presente. Existen 3 factores que determinan el tamaño de esta herida. Esta es una herida que puede ser pequeñita o puede ser una herida muy grande. El primer factor es la intensidad de la herida. La intensidad que vivimos eso. No es lo mismo esas pequeñas frustraciones que hablaba antes que una gran frustración o un gran trauma o una gran culpa. El factor de la intensidad es cuánto dolor me ha supuesto eso que me ha confrontado la vida, me ha hecho confrontarme con la vida. El segundo factor es la duración. No es lo mismo, por ejemplo, algo puntual que algo que se me ha prolongado durante mucho tiempo. No es lo mismo tener un accidente automovilístico un día que tener una pareja que te maltrata durante varios años. Hay mucha más duración. Hay heridas que se hacen en un momento dado y hay heridas que se van generando durante mucho tiempo. Toda una infancia puede suceder una gran herida. Si en esa infancia han habido muchos malos tratos o la persona se ha sentido muy denigrada de niña. Y el tercer factor es la frecuencia. A lo mejor son pequeñas frustraciones, como comentaba antes, pero se van repitiendo constantemente, tantas veces que a pesar de que no son grandes frustraciones y heridas muy intensas, al final nos calan como si fueran algo muy potente que hemos vivido. Entonces, tenemos la intensidad, la duración y tenemos la frecuencia de aquello que hemos o hayamos vivido. ¿Y qué es lo que ha podido causar una herida emocional? Hay una persona en concreto, papá, mamá, un hermano, una hermana, un niño en el colegio, un profesor, una profesora, una pareja que hayamos tenido, o nuestro propio hijo, o nuestra propia hija, una persona en concreto, o pueden ser varias personas, puede ser toda mi familia. Hay gente que está herida con toda su familia, hay gente que está herida con todo un pueblo, hay gente que están heridas porque se lo crea así, con toda una raza, y desde ahí se justifica para ser, por ejemplo, racista, o está herido con todo el que pertenece a esa religión. Es decir, podemos estar incluso, aunque nos haya hecho daño 3 o 4 personas de una etnia, podemos sentirnos heridos con toda esa etnia, podemos sentirnos heridos con nosotros mismos. O sea, podemos culpar a una persona, podemos culpar a varias personas, a una institución, a Hacienda, si este ministerio no ha querido subir el sueldo mínimo, o con la justicia o la municipalidad porque nos multaron por algo que no esperábamos. Podemos estar heridos con nosotros mismos y también podemos estar heridos con las circunstancias, que ya sería como una especie de ofensa o dolor con algo ya más etéreo, estar enfadado, enojado con la vida, estar enojado con Dios, con algo que es más etéreo, que no tiene carne ni hueso, digamos. Pero que uno puede vivir con ira, con rabia, con enfado, toda la vida, y con la vida no te puedes vengar.
te vengas a través de otras personas o te vengas a través de ti mismo. O sea, enojarse con la vida es como Don Quijote, ¿no? Cuando se pelea con los molinos de viento, o los molinos no le van a dar ni fu ni fa a los molinos, no les va a pasar nada, y tú te vas a lastimar de seguro. Entonces, hay muchísima gente que vive enojada con la vida. Le ha pasado algo, ha tenido una enfermedad. Claro, con una enfermedad no te puedes enojar con la vida en concreto, digamos, o ha tenido un accidente en el que estaba solo. No puede culpar a nadie. Y se quedan disgustados, enojados con la vida. Entonces también podemos tener este tipo de irritación más etérea. Bueno, hasta aquí más o menos sería este tema. Hay 4 factores que nos hacen especialmente vulnerables a los seres humanos. Resulta que los seres humanos, independientemente de lo malo, de lo mejor o lo peor que nos hayan hecho nuestros padres, que son nuestros primeros cuidadores, existen 4 factores, no 3, 4 factores que nos generan una vulnerabilidad especial, que no sufren los animales, pero que sí los seres humanos, que nos pueden generar este tipo de heridas tan profundas, que tardemos años, décadas o incluso en toda una vida ni podamos sanarlas, por ejemplo. Y que incluso las constelaciones familiares o en el análisis del transgeneracional se ven heridas que tardan 3 a 4 generaciones en sanarse y van transitando de padres a hijos durante varias generaciones hasta que logran sanarse. Entonces, hay 4 factores que nos hacen especialmente vulnerables para quedarnos estancados en nuestras heridas y que los animales esto no les pasa. Es un hándicap, una ventaja que tenemos los seres humanos. Esto es importante entenderlo porque si lo comprendemos, nos será mucho más sencillo dejar de culparnos a nosotros mismos y dejar de culpar a nuestros padres. ¿Por qué no lo hicieron mejor con nosotros? Y es que ya los seres humanos, desde nuestra naturaleza, venimos a ser heridos emocionalmente, y tenemos que aprender a mediar con estas heridas. Aquí les estoy mostrando unas imágenes que son propias del momento del primer factor que nos genera una vulnerabilidad. Estamos en un medio calientito, ¿verdad? Nuestra madre sufre dolores físicos porque el canal de parto se está abriendo literalmente y por ahí debe pasar nuestra cabeza. Entonces, nuestra primera vulnerabilidad como factor de vulnerabilidad es nuestro parto, el cómo vinimos a este mundo. Y ahí tenemos imágenes de una mujer en trabajo de parto. Luego tenemos un parto normal, parto vaginal, el momento de el corte del cordón umbilical, una gran herida, ¿verdad? Literal en todos los sentidos. Y ahí ya fuera del vientre de la madre, en un espacio más bien hostil, pero reconfortante porque es el calor de la piel de su madre. Sin embargo, existen tipos de parto que también nos vulneran. Está la cesárea. Está esto, ¿no? Tan terrible, que es la distosia de hombro, ¿no? Cuando el chiquitito no alcanzan a pasar sus hombros por el conducto vaginal y tienen que después recomponerle eso, ¿no? Eso también genera una forma de nacer. Entonces, hay diferentes tipos de comportamiento según el parto que se ha dado. ¿Sí? Tenemos el parto con ayuda de forceps o ventosa. Y claramente en esta parte no voy a entrar a ahondarlo porque está en el taller, pero también vamos a hablar sobre
cómo naciste, cómo llegaste a este mundo para explicarte qué comportamientos vas a tener en la vida, ¿sí? No es lo mismo llegar de cabeza que llegar de pie. No es lo mismo llegar en la calle que llegar bien atendido, calientito, cómodamente. No es lo mismo venir de espalda o con el cordón atravesado o habiendo succionado el líquido amniótico, ¿sí? Toda forma de nacer nos va a tener preparada una forma de comportarnos también. Eso también nos condiciona nuestra personalidad, nuestras conductas. Esto es bien desde el análisis del transgeneracional también. El segundo factor de vulnerabilidad es nuestra infancia. ¿Qué diferencia hay entre la infancia de un ser humano y la infancia de un animal? La primera es que nacemos muy indefensos, especialmente indefensos. Por ejemplo, cuando nace un caballo, un ternero, a las 4 o 5 horas, este ya está caminando, incluso alimentándose por sí mismo. Pero el ser humano necesita meses para aprender a caminar. Somos particularmente indefensos. Tenemos una infancia muy larga. ¿Sí? Necesitamos meses para aprender a caminar. Un perro se convierte en un adulto en un año, prácticamente un año, 9, 10 meses. Y ya es un adulto. Nosotros para ser adultos, en teoría necesitamos mínimo 18 años, que suelen ser mucho más, claramente de algunos, ¿no? Sí. Con 18 años muy adulto, pocos hay. Pueden pasar 25 años, 30 años, o algunos todavía con más años están todavía buscando su adultez, pero aún no lo han logrado. O sea, que tenemos una infancia muy larga, como les decía, donde somos muy indefensos. Y esto genera que seamos muy vulnerables a quedar heridos emocionalmente. Porque no es lo mismo un niño o una cría o un individuo que ya es adulto. Entonces tenemos que contar con este factor de vulnerabilidad, nuestra infancia. Ya que tardamos muchos años en ser adultos. Perdón. Y además tenemos que afrontar una gran vulnerabilidad. Un bebé no aguanta solo ni siquiera un día, no sobrevive. Cuando un bebé de meses llora y no para de llorar y llorar, que puede catalogarse como desesperante su llanto, y la abuela o a veces la misma madre dice, no lo tomes en brazos, deja que llore, se va a acostumbrar a los brazos y que no creo que se acostumbre a manipular. Y en realidad no es así. Ese niño está llorando porque tiene una gran vulnerabilidad. El niño lo que realmente cree ese niño, ese bebé, lo que realmente cree que le ocurre es que se va a morir. Y así de dramático es. El niño cree, ese bebé cree que se va a morir. Por eso llora de esa forma. Afortunadamente, eso ya está comenzando a acabarse poco a poco a través de hermosas matronas con un nuevo chip en su cerebro, en su mente, y lindas doulas, parteras, que transmiten la crianza consciente. Pero el que el bebé crea que se va a morir es algo que va a seguir ocurriendo. Lo trae en su sistema límbico. Ya hablamos entonces que hay criaturas que un día ya son capaces de subir por sí mismas, pararse en 4 patas, por ejemplo, una jirafa, un caballo, y comenzar a comer por sí misma, incluso. Pero un ser humano, ni un día, ni meses, ni un año, ni siquiera 10 años. Un niño no sobrevive por sí solo. Mínimo, yo creo que tenga unos 15, 16 años, y si es que así lo consigue. El tercer factor de vulnerabilidad es nuestro cerebro primitivo. La civilización ha avanzado mucho, tenemos grandes ciudades tecnologizadas, incluso leyes, policía, civilización, ¿verdad?
pero nuestro cerebro biológico no ha madurado tan deprisa. Nuestro cerebro es muy parecido, o no igual, que el del hombre de Cromañón, el que vive en las cavernas, es ese, ¿no? En aquella época era muy necesario ser reactivos. Venía otro de otra tribu a matarte, tenías que defenderte, salir corriendo, tenías que ir a cazar un mamut, el mamut también te podía cazar a ti, tenías que cazar, te tenías que defender. Entonces, con este cerebro que tenemos, ya necesitábamos mucha reactividad. Se me perdió el cosito. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa en la civilización de hoy en día? Que tampoco necesitaríamos tanta reactividad, ¿verdad? Que podríamos vivir más tranquilos porque estamos más regulados. Pero como tenemos este cerebro que funciona así, podemos tomar como que alguien venga, nos insulte, como si fuera a amenazar de muerte. Y ante un insulto, reaccionar con violencia extrema. Cuando a lo mejor otra persona que lo sabe llevar mejor, sencillamente no entra en el juego. Entonces nos activa un dispositivo que tenemos en el sistema límbico de nuestro cerebro, me voy a retroceder un poquito, llamado amígdala. La amígdala es una parte del cerebro primitivo nuestro que está ubicado en el sistema límbico y podemos confundir un insulto como que venga alguien a atacarnos con un cuchillo. Podemos confundir que nos vaya a faltar dinero para pagar el dividendo o el arriendo este mes con que vamos a morirnos de hambre. Se nos exageran las cosas. Nuestro cerebro es nuestra parte más primitiva, la que está más primitiva está diseñada para exagerar las cosas. Porque antiguamente, si no moríamos, porque había muchísimos peligros, donde podía venir el león, comerse todo a nosotros y a la familia, venir otra tribu también, ¿no? Y matar. Y muchas veces actuamos así, tal cual. A pesar de que no es necesario, no sé si conocen a alguien, o les ha pasado alguna vez que han pasado por al lado de carabineros, ahí que están parados y cuando no hayas hecho daño a alguien o algo, el hecho de haber alguien con uniforme te inunda el miedo como si estuvieras en peligro de muerte, porque hay un señor, un carabinero, un uniformado, que tiene que estar ahí parado y ya está. ¿De dónde sale esa reacción tan extraña? De nuestro cerebro primitivo, que aunque nosotros no habíamos hecho nada, provoca esa sensación de temor y nos da la sensación de que hay un peligro ahí. Entonces, estos instintos nuestros se pueden volver en nuestra contra muy fácilmente. Quien tiene que sobrevivir, por ejemplo, en alguna población donde hay una guerra, un conflicto, donde no hay justicia, ser reactivo puede ser sano, pero en un lugar como Santiago, personas que se meten en problemas con la justicia, o que viven en la vida como si fueran a morir, o al revés, con la inusitada violencia de los asaltos, diríamos que esas personas tienen la amígdala al tope, y eso le genera un sufrimiento adicional. Entonces tenemos un cerebro que se nos ha quedado anticuado biológicamente, con lo complicado que se ha vuelto vivir en sociedades, sobre todo grandes urbes, ultra tecnologizadas, económicamente neoliberales, donde el exitismo y la competitividad prevalece por sobre el respeto al otro. Luego tenemos un cuarto factor de vulnerabilidad, que es que tenemos una mente humana que es superior a la de los animales en principio, que nos permite imaginar realidades alternativas. Pero esto se nos vuelve en nuestra contra. Esto a los animales no les pasa, los animales viven la realidad al 100%, el aquí y ahora, pero los seres humanos podemos aplicar fantasías. Cuando a un animal le pasa algo desagradable, no se queda en esto, no, no debería haber pasado porque yo considero que debería haber pasado de esta otra forma, porque esto es lo justo y esto es lo injusto. Eso un animal no lo hace. Los seres humanos podemos fabricar fantasías. El conejito está comiendo en el bosque y el lobo se lo quiere comer, el conejito sigue ahí pastando feliz de su vida y no se queda enojado con el lobo porque ha intentado comérselo.
Ay, ¿por qué quiere atacarme? ¿Por qué ha querido querer comerme? ¿Qué es injusto Dios? ¿Por qué ha creado al lobo para que me coma? Que tenga que crear a otro para que tenga que sobrevivir. El conejo sigue con su vida, nosotros no. Generamos rencor, generamos odio, generamos resignación, resentimiento. Esto los animales no lo viven así, porque su cerebro es más simple, por decirlo de alguna manera. Ay, me he salvado, estupendo, un día más, a ver si tengo suerte para procrear. Ese es su pensamiento. Nosotros nos quedamos ahí atascados, estancados. Mi madre no me supo dar cariño, mi padre no estaba nunca en casa y ahí necesitamos desahogarnos. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de generar fantasías y compararlas con la realidad. Entonces, una frase que yo utilizo mucho en terapia y en conversaciones con amigas, amigos, cuando una persona está muy indignada con su pasado, con su vida, le pregunto, ¿tú qué prefieres? ¿Una bonita fantasía o una dura realidad? Naturalmente te van a responder, pues, una bonita fantasía. ¿Qué quieres que te diga? En el momento en que la persona genera la conciencia suficiente para decir, no, yo ya no quiero fantasías. Yo escojo una dura realidad. Es cuando descubres que la realidad tampoco era tan dura como te parecía. Y que esa fantasía que te hayas hecho tan bonita no te permitía ni crecer, no te permitiría ni progresar como ser humano. Si todo fuera maravilloso, estupendo y nadie tuviera problemas, seríamos como niños inmaduros y hemos crecido a base de tener problemas, de tener obstáculos y superarlos. Ya tenemos ahí el parto. La vida es mucho más sabia que nosotros, pero se nos olvida. Cuando decimos es que en el mundo no debería haber hambre, fantástico. Y no creemos que con eso estamos cuestionando a Dios, que permite que los hombres se maten de hambre entre ellos, o cuando decimos que no deberían haber guerras. Bueno, cuando aprendemos desde la conciencia a aceptar la realidad tal y como es, y no creemos que nuestra fantasía es mejor que esa realidad, por muy dura que nos parezca esa realidad, vivimos en armonía con nosotros mismos, con la vida, con lo espiritual y con lo que ustedes desean. Si vamos por la vida cuestionando que esto no debería ocurrir, no debería haber niños enfermos, no debería de existir este virus, no debería de morirse la gente nunca, entonces jugamos a ser Dios y nos creemos muy superiores por tener esos pensamientos y acabamos sufriendo. Entonces, la mente es un arma muy poderosa. Alguien decía por ahí, la mente miente. Nos permite construir civilizaciones, detenernos en un rojo, porque el rojo nos regula que tenemos que detenernos. No, nos permite hacer cosas también, pero nos permite hacer grandes cosas, cultura, avanzar en la medicina, curar enfermedades que antes eran incurables, pero nos condiciona a vivir con ansiedades, con depresiones. ¿Por qué? Porque cuestionamos la realidad que vivimos. Comparamos la realidad con la fantasía de lo que nos gustaría que fuera. ¿Cómo se soluciona esto? Aprendiendo a negociar, que es lo que hablaremos en el taller también. ¿Cómo aprendemos a negociar con nosotros mismos? En este conflicto entre la realidad y la fantasía, alguien aprende a negociar consigo mismo y enseguida se desprende y continúa su vida. Y hay quien nunca lo digiere, se queda con la fantasía y vive resignado y enojado, enfadado, angustiado con el mundo toda su vida. Todos hemos conocido personas que te absorben la energía porque son tan negativas, están tan enfadados, están tan enojados, están tan entristecidos por todo lo que les ha ocurrido, que aquí en estés 5 minutos con ellos es que tienes que salir como corriendo porque te quedas agotado. Y a esa persona, ¿qué le está pasando? Y que cree que su desgracia es tan grande y que no debería estar ocurriéndole, que te contagia con su conflicto. Su conflicto interno te lo contagia a ti y te quita tu energía y te puede hacer que al final tú también te cuestiones la vida también. Porque esto es contagioso. El negativismo, el pesimismo es muy contagioso. Entonces, tenemos que aprender a negociar con nosotros mismos.
¿De qué manera esta imaginación se nos puede volver en nuestra contra, por ejemplo? Cuando comparamos el presente ideal, el que nos gustaría tener, cuando lo comparamos con el presente real. Qué bien estaría yo viviendo en Valdivia, mi ciudad preferida. Yo soy de Santiago. ¿Qué podría estar ahí viviendo en esa casa tan maravillosa que me imagino, al lado de un bello humedal? Comparamos nuestro presente real con el presente que nos gustaría tener. Y si elegimos la bonita fantasía más que la dura realidad, como hemos comentado antes, sufrimos y nos estancamos y nos compadecemos de nosotros mismos. Entonces, tenemos un conflicto. Y ni siquiera hace falta que se produzca una herida emocional tan profunda. Simplemente nosotros mismos nos herimos cuando yo comparo mi realidad con la bonita fantasía. Y esto ya es más catastrófico, y es así de frecuente en terapia. Cuando comparo mi pasado real con el pasado que me habría gustado tener. ¿Sí? Entonces, reflexiono y digo, ¿cómo habría sido mi vida si mi madre hubiera sido diferente, más cariñosa, más dulce, más comprensiva? ¿Cómo habría sido mi vida si mi padre hubiera sido un padre más presente? ¿Cómo habría sido mi vida si mi madre no se hubiera ido? ¿Cómo habría sido mi vida si mi padre no se hubiera muerto cuando yo era tan joven? O aquel hermano que se murió, ¿qué hubiera pasado con mi vida si hubiera seguido vivo? ¿Cómo habría sido mi vida si mi padre me hubiera visto crecer? ¿Cómo habría sido mi vida si mis padres hubieran tenido más dinero? ¿Cómo habría sido mi vida si mis padres hubieran estado de mejor salud? Entonces es cuando decimos, uff, mi pasado no me gusta. Comparamos y decimos, ojalá hubiera tenido otro pasado. Comparamos y nos autocompadecemos. Sentimos lástima por nosotros mismos y sufrimos. A los animales no les sucede esto. Si un animal tiene recuerdos, la manera en que lo vivan, no los cuestionan, de que ojalá eso no les hubiera pasado nunca. Nosotros sí, comparamos y sufrimos. Y luego ya más catastrófico aún, cuando comparamos nuestro futuro que nos gustaría tener con el futuro que nos da miedo tener. Siempre que pensamos en el futuro pueden ocurrir dos cosas. O que nos pongamos muy optimistas, ¿cierto? Ahí está. Muy optimistas. Si pensamos en ese futuro que deseamos, ¿cierto? Muy alegres, muy eufóricos. O que me ponga muy triste o me dé mucho miedo en las catástrofes que me puedan llegar a ocurrir en el futuro. O sea, pensar en el futuro equivale a emocionarse, a no ser que sea algo muy estándar, como que mañana voy a comprar al supermercado, voy a tener un chocolate. No, si yo pienso en el día de mañana, yo voy a tener pareja o no tendré pareja. Si yo quiero tener pareja y pienso que sí, estaré fantástico deseando una pareja maravillosa que voy a tener. Y si pienso que no voy a tener nunca, me voy a sentir desgraciada, desgraciado, me voy a sentir triste. El miedo a que nunca voy a encontrar a alguien que me quiera. Esto en terapia se encuentra muchas veces así. Es que no voy a encontrar nunca a nadie que me quiera. Por eso me quedo con mi pareja. Aunque no esté a gusto, aunque me trate mal, porque no voy a encontrar a alguien que me vaya a dar más. La persona se vuelve conformista, porque todo su futuro lo piensa en negativo. En el trauma hay un mecanismo que se llama depresión, que es olvidar que eso ha sucedido. Hay muchas personas que de pequeños, vivieron abusos sexuales y como no podían mediar con eso, su propio inconsciente, para salvar la vida, porque si no podrían con eso, no podían con eso, con tanta tensión emocional,
retiran esos recuerdos, los retiran. Y es como si aquello no hubiera ocurrido nunca. Y crece, pero luego de mayor te encuentras con síntomas, te vas a encontrar con que te da miedo la sexualidad, te encontrarás que tienes fantasías extrañas a la hora de querer tener relaciones sexuales. Entonces eso queda, mella. Si está inconsciente, se agrava al miedo o al terror, porque eso pudo generar que ni siquiera sabes de dónde te viene, y lo tienes que investigar, trabajándolo desde el inconsciente. A veces las constelaciones familiares o el análisis transgeneracional o el psicodrama, o a veces simplemente observando las señales, las pistas de qué órgano me enfermo, que es la biodecodificación, qué sueños tengo, la del mundo onírico, que entrega mucha información del inconsciente, los sueños, de esos traumas que no han podido quedar sin resolver. Y sobre todo, el destino. El destino es todo aquello que no tengamos resuelto. El destino nos plantea a veces, si somos padres, por ejemplo, y resulta que encontramos muchos casos de niños que han sido abusados en el curso de mi hija, de mi hijo, como que el destino nos hace ver eso que nos pasó en muchos contextos. Terapeutas que atienden por años este tipo de casos con adultos que fueron abusados de niños. Inconsciente colectivo, que se le llama también. Una persona que encuentra a otras personas en distintos contextos con su trauma no resuelto o en algunos casos resuelto. Porque el destino la está llevando también a que trabaje lo que tenga que trabajar. Es como si conectáramos con las personas que han vivido lo mismo que a nosotros nos ha hecho sufrir. Cuando digo biodecodificación, me estoy refiriendo al cuerpo, la enfermedad como un símbolo de aquello que no ha sido expresado. El órgano, el tejido, el sistema que se nos enferma en el cuerpo es un símbolo de aquello que no ha sido expresado. Por ejemplo, esto se ve mucho en las terapias de biodecodificación, un conflicto de no sentirme valorado. Puede generar, por ejemplo, una descalcificación ósea. Los huesos son los que me mantienen firme, me sostienen, y a todos los demás órganos y sistemas que me sostienen, me dan valor, me dan firmeza, fuerza. Simbólicamente, si tengo descalcificación ósea, puede ser que esté sufriendo un conflicto de no sentirme valorado. Eso a nivel de traumas. Muchas veces nuestras heridas necesitan humildad. La humildad de decir, esto me ha pasado a mí, por algo que a lo mejor no entiendo, pero en un futuro porque puede que sí, que lo entienda. En vez de quedarme dolido, voy a generar algo constructivo con este dolor. Hay niños que han sufrido malos tratos y en vez de convertirse en padres maltratadores en el futuro, estudian educación diferencial, trabajo social, psicopedagogía, psicología social, crianza consciente, psicólogos y terapeutas, y se convierten en expertos ayudando a otros niños que han sido maltratados. Entonces, aprendemos a tratarnos a nosotros mismos de la manera que nos trataron de pequeñas y pequeños. Sí, de pequeños nos rechazaron. Luego nosotros de mayores, de adultos, nos rechazamos a nosotros mismos. Porque es como aprendo yo a relacionarme conmigo mismo o conmigo misma. Aunque sea yo la misma persona, yo tengo una manera de relacionarme conmigo misma. Y a veces podemos ser nosotros, ser más duros e implacables y tóxicos con nosotros que como fueron nuestros padres o aquel adulto que nos hizo daño de pequeña, de pequeño. Por eso es importante, si me doy cuenta que me trato tan mal, de que me rechazo tanto o más como me rechazó papá, mamá, o mi hermano, o ese profesor en el colegio, y lo descubro que estoy haciendo el mismo daño que me hizo esa otra persona. Si pongo esta conciencia, tengo dos opciones. Seguir haciéndome ese mismo daño o voy a aprender a respetarme. A veces ya de adulto, cierto, es necesario aprender a respetarse a una misma, a uno mismo, porque no nos han enseñado. Hay personas a las que sus padres, sus familias, no les han sabido enseñar al niño, a la niña, a respetarse a sí mismo. Y le toca en el adulto aprender a respetar el cuerpo, a respetar los sentimientos, las emociones.
Hay personas que cuando sienten un gran dolor emocional, en vez de sostenerlo y aprender a mimarse en ese dolor, se autolesionan, literalmente. Se hacen un corte, se pegan a sí mismos, o se golpean, se dicen garabatos, o consumen sustancias nocivas, o se provocan un accidente para transformar ese dolor emocional en un dolor físico, porque el dolor físico es más, entre comillas, es más sostenible a veces que un dolor emocional. La persona dice, estoy sufriendo, tengo un ataque de ansiedad, recoge algo y se hace daño. Se pega un atracón, se dice garabatos, como dije antes, y se golpea, ¿no? Entonces ese dolor físico me distrae de mi daño emocional. Aprender a respetarse a uno mismo es una consigna muy importante en este trabajo del niño interior. Si no nos han enseñado por las circunstancias que hayamos vivido en la infancia, tenemos la opción como adultos de aprender o no y quedarnos rechazándonos a nosotros mismos y autodestruirnos. Por eso es muy importante aprovechar todas las herramientas que hoy día existen, que antes no estaban, que son más accesibles. ¿Dónde se guardan las heridas emocionales? Si de pequeño me ocurrió algo traumático o una frustración o tuve una pérdida, ¿esto dónde se guarda? Se guarda en la memoria consciente. Si me acuerdo de eso, yo me acuerdo, por ejemplo, de una muerte de un familiar, de un ser querido. Yo de eso me acuerdo, está en mi consciente. Entonces, como me acuerdo, ante ello, lo he explicado antes, según a quien le eche la culpa, me sentiré de una manera o de otra. Si yo le echo la culpa a una persona de aquello que me pasó, por ejemplo, si mi profesora en el colegio se burló de mí y en público, y a mí eso me generó una frustración porque no tenía expectativas de que eso sucediera, eh, se generó una frustración porque no había una expectativa, digamos, de que se burlara de mí. Más el trauma, porque pasé miedo, vergüenza, más la pérdida de mi inocencia, porque yo creía que esas cosas no ocurrían, y ahí pierdo la inocencia. Si yo culpo a la persona que se burló, entonces tengo rencor y resentimiento contra esa persona. Pero si yo a esa persona la amo porque es un familiar mío, mi madre, mi padre o mi hermana, mi hermano, alguien que yo quiero, entonces, en vez de culpar al otro, prefiero culparme a mí. A esto le llamamos en el transgeneracional lealtad invisible. También, porque así me evito sentirme mal por culparle. Entonces hay personas que han recibido un abuso de alguien a quien aman, van y prefieren culparse a sí mismos que culpar a quien se lo ha hecho. Y una sobrinita puede crecer 20, 40, 50 años cargando una culpa de un abuso del tío, que en su momento además era mucho mayor que ella y ella una niña. Pero como es el hermano de la madre y es mi familia, y a mi familia la amo, es preferible cargar la culpa yo. Entonces, podemos culpar al otro como nos podemos culpar a nosotros mismos si fuera culpa nuestra. A esa pantalla o esa pantalla de proyección de que la culpa es de Dios o de la culpa es de la vida o la culpa es de la mala suerte. Ya ahí es cuando uno se quita toda la responsabilidad de lo que ha ocurrido. Se la quita al otro también y lo mete en eso, ¿no? Que no aporta nada. Echar la culpa a Dios, a la vida. Porque desde ahí difícilmente se puede curar una herida. Diríamos que es casi mejor culparte a ti o culpar al otro, porque desde ahí lo puedes sanar, que culpando a algo tan grande como los molinos de viento de Don Quijote. Podemos guardar nuestro dolor en nuestro inconsciente también. Para encontrarlo, tenemos que trabajar con los sueños, con los síntomas y somatizaciones que he explicado antes, ¿no? Esto de la biodecodificación, con las señales que nos envía el destino. Recordemos que aquello que tengamos pendiente lo atraemos.
atraemos a esas personas, esas experiencias. Y también se guardan esas heridas emocionales en el cuerpo. ¿De qué manera? Generando contracturas musculares. Aquí veo algunas masoterapeutas y saben de ello, ¿sí? Cuando aprietan según qué zona del cuerpo que hay una tensión, al apretar sale como una liberación emocional y la persona se pone a llorar sin saber por qué llora. Se le ha deshecho una tensión porque su inconsciente está liberando un recuerdo de algún trauma y que ni siquiera se acordaba y lo puede llorar por fin. Es porque la memoria de nuestro dolor no está solamente en el cerebro, sino que también lo está en todo nuestro cuerpo y en algunas partes localizadas según sea el trauma. Otro sitio donde se puede guardar las heridas emocionales son en los órganos. En los pulmones se guarda la tristeza, estos se encogen, ¿sí? En el hígado se guarda mucho la rabia, la ira, se queda ahí en esa energía emocional y desde luego esto puede ocasionarnos enfermedades, estos órganos que además son súper vitales. Y ahí es donde guardamos las heridas, ¿no? Los riñones del miedo. Bien. La garganta también se me había olvidado, ¿sí? En la garganta cuando no expresamos lo que sentimos y lo que experiencia el cuerpo. Bien. Voy a sacar el dejar de compartir pantalla. Pues, si me das un minuto, Miguel, me voy a adelantar un poquito en mi Power para pasar a las heridas de infancia. Bueno, no lo puedo hacer, no sé por qué, pero vamos a pasar por encima de todo esto y ahí estamos, ¿no? Ahí está. Vamos a hablar sobre las heridas de infancia. Dame un segundo. Bueno, para conocer las heridas de infancia, teníamos que conocer lo que eran las heridas emocionales, cómo surgen su naturaleza. Y ahora vamos a hablar de lo que son las heridas emocionales de la infancia. Las heridas emocionales de la infancia vaticinan en gran parte de los casos cómo será nuestra calidad de vida cuando seamos adultos. Son como lesiones psíquicas, como fragmentos sueltos, mal curados, que nos impiden llevar una existencia plena e incluso afrontar los pequeños problemas del día a día con mayor soltura y resistencia y creatividad. Los signos de esas heridas psicológicas suelen evidenciarse de infinitos modos. Ansiedad, pensamientos obsesivos, mayor vulnerabilidad hacia determinados trastornos, problemas del sueño, actitud defensiva, reactiva. No es fácil lidiar con un pasado traumático, no es fácil. Sin embargo, aún lo es más cuando esas marcas se originan en una edad temprana. En esa primera etapa de la vida de un niño donde carece aún de estrategias personales para manejar y entender ciertas dimensiones. Decía una autora que trabaja mucho el niño interior, Lise Bourbeau, recuerda que tu cuerpo físico es un reflejo directo del estado de tu ser interior. Entonces así, de alguna forma, es muy común que siempre acontezcan 5 tipos de experiencias dolorosas o heridas emocionales de la infancia, que terminarán dejando una impronta muy evidente en nuestra personalidad e incluso en nuestro cuerpo. Y en el taller del próximo sábado 17 de julio, vamos a conocer los biotipos corporales que han sido marcados por una herida. ¿Sí?
sea, el que tengamos los hombros hacia adelante, la pelvis hacia adelante y seamos dependientes de un otro, es porque hay una herida que se plasmó en el cuerpo. ¿Sí? Estas son las 5 heridas más comunes en los seres humanos. Hay muchas más, pero son las más comunes. Vamos a verlas. Miedo al abandono, producida por una herida emocional que es el abandono. La soledad es el peor enemigo de quien vivió el abandono en su infancia. Por lo tanto, es común que en la edad adulta se experimente un constante temor a vivir de nuevo esta carencia. De ahí que aparezca, por ejemplo, una elevada ansiedad a ser abandonado por la pareja, pensamientos obsesivos y hasta conductas poco ajustadas por el elevado temor a experimentar una vez más ese sufrimiento. Hay un estudio hay un estudio de la doctora Charlene Walchick de la Universidad de Arizona, que está publicado en el Journal of Abnormal Child Psychology. Nos explican que es precisamente el miedo a ser abandonados lo que genera en gran parte de los casos las rupturas de pareja. Son situaciones donde solo vive la angustia y el temor continuado, algo que genera una elevada dependencia y presión hacia la otra persona. Son situaciones muy complejas de manejar en muchos casos. Las personas que han tenido las heridas emocionales del abandono en la infancia van a tener que trabajar su miedo a la soledad, su temor a ser rechazadas y las barreras invisibles al contacto físico. Las personas que han vivido el abandono, generalmente, cuando están muy entusiasmadas en sus relaciones, no solo de afectiva, amorosa, sexual, sino que además en relaciones de amistad, tienden a boicotear la relación. Es como si abandonaran antes de que la abandonen. ¿Sí? Niños que no han recibido afecto suficiente o que lo han recibido de manera inconsistente o inadecuada, se le llama también abandono emocional o simbólico. ¿Sí? Porque yo puedo tener a mamá y a papá en casa, pero no me ven. Y una de las cosas más importantes para el ser humano es ser querido, ser visto. ¿Y por quiénes? Por las personas más importantes para su vida, mamá y papá. De hecho, en terapia, por las primeras personas que le preguntamos al consultante, es su relación con mamá y papá, aun cuando estos estén muertos, que no estén acá, se hayan ido, no lo hayan conocido. ¿Qué tengo? ¿Qué complejo paterno y complejo materno tengo ahí con ellos? Y eso es algo que vamos a desarrollar en el taller, ¿no? El concepto de complejo materno. Niños también cuyos padres cubrieron sus necesidades fisiológicas, pero no las afectivas, ¿sí? Eso es como lo que estaba explicando, ¿no? Niñas y niños que no recibían apoyo cuando lo necesitaban, que no se sintieron queridos o vistos, niñas que crecieron con una sensación de soledad en su interior tan grande que de adultos nadie consigue llenar. Si alguien sufrió durante su infancia soledad y abandono emocional, va a aprender a vivir sus relaciones con miedo, con inseguridad, con recelo. Será más vulnerable de caer en relaciones de dependencia afectiva porque el simple hecho de imaginar una ruptura es demasiado aterrador. Su niño, su niña interior se revuelve cada vez que debe afrontar una separación. Se corta. O sea, eso, que esa relación se corte. Aun cuando esta relación pueda llevar muy poquitos días, muy poquitas semanas, muy poquitos meses, da lo mismo. Demandarán
atención constante de su pareja, hiperactivando ese sistema de apego infantil que nunca pudo desarrollarse con normalidad. La forma de sanar es que seas consciente de que el que sufre es tu niño interior, no el adulto que hoy eres. Aprende a disfrutar poco a poco de tus momentos de soledad. Hay una soledad que se llama soledad sana, y es la maravillosa soledad buscada, ¿no? Abraza a ese niño, a esa niña que llevas adentro. La herida causada por el abandono no es fácil de sanar. De hecho, junto con la del rechazo, son las dos más profundas. Así es que no es fácil de sanar. Nosotros, tú, yo, lo sabemos. Así tú mismo vas a ser consciente de que ha comenzado a cicatrizar eso. Cuando el temor a los momentos de soledad desaparezcan y en ellos empiece a fluir un diálogo interior contigo, positivo y esperanzador, es porque estás sanando esa herida. Vamos a ir con la herida del rechazo. Hay un miedo al rechazo. El miedo al rechazo es una de las heridas emocionales de la infancia más profunda junto con la del abandono, pero esta, que es la más común, es la más profunda de las dos. Porque en nuestras sociedades nadie mucho se programa para tener un hijo. Y desde el transgeneracional, si ya la abuela, quizás no los padres, pero la abuela, el abuelo, no querían a este hijo, ya está la impronta en sus células, 9 meses antes de la concepción, la herida del rechazo. O sea, que el 97% de la población sufre esta herida de rechazo. ¿Ya? Somos hijos de esta herida, casi todos. Precisamente como hablaba hace un rato atrás, implica esta herida del rechazo, el rechazo de nuestro interior. Con interior nos referimos a nuestras vivencias, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos. En su aparición pueden influir múltiples factores, múltiples. Por ejemplo, el rechazo de los progenitores, de la familia o de los iguales. Genera pensamientos de rechazo, de no ser deseado y de descalificación hacia uno mismo. La persona que padece de miedo al rechazo no se siente merecedora de afecto ni comprensión y se aísla en su vacío interior. Es probable que si hemos sufrido esto en nuestra infancia, seamos personas huidizas. Nos cuesta que nos agarren, porque también el rechazado rechaza, como el abandonado abandona. Por lo que debemos trabajar nuestros temores, nuestros miedos internos y esas situaciones que nos generan pánico. Si un niño recibe señales de rechazo en su interior, crecerá la semilla del autodesprecio, la sensación de que algo malo habita en él. Pensará que no es digno de amar y de ser amado. Y ante ese dolor va a reprimir sus emociones. Los niños rechazados pueden desarrollar un estilo de apego evitativo, es decir, crecerán sin conectar con sus emociones, evitando la expresión de las mismas, ¿cierto? Y manteniendo una actitud fría, distante en sus relaciones. Es como si pusieran una coraza externa, pero se encierran dentro de la misma con todo su dolor. Si alguien sufrió rechazo durante la infancia, su infancia, lo revivirá vaya donde vaya. Ante la mínima crítica, sentirá el sufrimiento de ese niño interior herido. Como forma de compensarlo, necesitará la constante aprobación de los demás, y es aquel que la está buscando constantemente. Y no va a tolerar opiniones distintas a la suya, ni tampoco críticas. Los niños que fueron rechazados en su infancia son adultos que no soportan las críticas.
no toleran las críticas. Y son adultos que van buscando ser evidentemente tomados en cuenta y aprobados, ¿sí? Porque tienen como una subherida, que es la herida de la no validación. Y la forma de curarte, de sanarte, es comenzar a valorarte y a mantener a raya esa voz interior tan dura, tan crítica, que retumba con mensajes de tu infancia. Si es tu caso, ocúpate de tu lugar, de arriesgar y de tomar decisiones por ti mismo, por ti misma. Cada vez te molestará menos que la gente se aleje y no te tomarás como algo personal que se olviden de ti en algún momento. Vamos con la tercera herida. La herida de la humillación. Bueno, está muy relacionada con el rechazo. La humillación da una vuelta más de tuerca, ¿no? Esta herida se genera cuando en su momento sentimos que los demás nos desaprueban y nos critican, sintiéndonos con esto muy cuestionados. Podemos generar estos problemas en nuestros niños, diciéndoles que son torpes, malos o unos pesados, así como aireando sus problemas ante los demás, en público muchas veces. Esto destruye la autoestima infantil. Las heridas emocionales de la infancia relacionadas con la humillación generan con frecuencia una personalidad dependiente. Además, podemos haber aprendido a ser tiranos y egoístas como un mecanismo de defensa, e incluso a humillar a los demás. Como me trataron, trato, ¿sí? Como un escudo protector, ¿sí? Humillo a los demás como un escudo protector. Aquel jefe que está mirando cuándo me voy a equivocar para decirlo delante de todos mis compañeros, ¿sí? Por ejemplo. Esta herida nos las hacen con la crítica, y el insulto directo muchas veces. Si para un adulto con recursos ya resulta doloroso ser humillado, me refiero con herramientas, ¿no? De defenderse, ya le resulta doloroso ser humillado, imagina para un niño, para una niña. Surge ante la desaprobación de unos padres que, además de señalar un defecto, un error, lo humillan, lo ridiculizan. Esta herida es típica en las víctimas de acoso escolar. Sufrir humillación durante el periodo de socialización con los pares puede traer como consecuencia una futura dificultad para desenvolverse en determinadas situaciones sociales, por ejemplo, timidez, vergüenza, miedo al ridículo. Si la humillación de los padres o iguales como cuidadores, profesores, ha sido persistente y grave, las consecuencias de esta herida son bastante duras, similares a lo que sucede ante el maltrato. El niño puede interiorizar un modelo de relación en el que solo existan dos roles, la víctima y el verdugo, y adoptar una forma de relacionarse masoquista, en la que la humillación le hace sentirse cómodo, en una zona de confort, como en casa. O, en el sentido contrario, podría adoptar un estilo tiránico y cruel, como forma de desembarazarse del sentimiento de indefensión que le causó estar en el otro extremo de la relación. En ambos casos, para cambiar ese patrón disfuncional, debemos hacer las paces con nuestro pasado y perdonar a aquellos que nos dañaron para soltar ese dolor. Eso es un trabajo, es un proceso. Pero primero hay que verlo, aceptarlo, trabajarlo, integrarlo. Son los pasos de la terapia. Haber sufrido este tipo de experiencia requiere que trabajemos nuestra independencia, nuestra libertad, la comprensión de nuestras necesidades, de nuestros temores, así también como nuestras prioridades. Vamos con la cuarta herida. La herida de la traición, que nos genera el miedo a confiar. Esta herida viene de las promesas incumplidas. Adivinen por qué. Por papá y mamá,
por nuestros primeros cuidadores o por nuestros profesores, las personas que para mí son un pilar importante en nuestra vida. Por favor, silencio el micrófono. Gracias. Aunque no lo creas, el sentimiento de traición y desconfianza viene en muchas ocasiones de estas situaciones, ¿no? Que me prometiste algo y no lo cumpliste. Así que piensa antes lo que vas a prometer a tus hijos, a tus hijas, a tus sobrinos, sobrinas, incluso a cualquier niño, ¿no? Ellos creen en los adultos. Las personas con esta herida sufren sentimientos persistentes de aislamiento y desconfianza. La única forma de sentirse bien es controlando compulsivamente personas y situaciones. De ahí su intolerancia a las eventualidades o simplemente a los cambios de planes. Necesita tener el sartén por el mango. Necesita colocar a esa persona en una caja de galletas vacía, ponerle la tapa, esas de lata, ¿no? Ponerle la tapa y cortar todo lo que sobra, hacerlo a su molde para poder controlarlo. El miedo a confiar en los demás surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus progenitores, como decía. Las dimensiones como incumplir promesas, no proteger, mentir o no estar, ¿sí? Aquel padre separado de sus hijos que le dice que va a venir el otro fin de semana y no aparece, o no lo llama para decirle que no va a venir, pero que le prometió que iba a venir, y así, ¿no? Me estoy refiriendo como a los casos que más se da en nuestro país respecto a las visitas reguladas de padres separados de sus hijos. Cuanto más se necesita un padre o una madre, origina heridas profundas, porque son los personajes más importantes dentro de la vida de un niño, de una niña. En muchos casos, esa sensación de vacío y desesperanza se transforma en otras dimensiones: desconfianza, frustración, rabia, envidia hacia los que otros tienen, baja autoestima, porque el controlador no tiene una alta autoestima. Haber padecido una traición en la infancia construye personas controladoras y que quieren tenerlo todo atado y requete contra reatado. Si has padecido estos problemas en la infancia, es probable que sientas la necesidad de ejercer cierto control sobre los demás, lo que frecuentemente se justifica con un carácter fuerte. Estas personas suelen confirmar sus errores por su forma de actuar. Sanar las heridas emocionales de la traición requiere trabajar la paciencia, la tolerancia y el saber vivir, así como aprender a estar solo y a delegar responsabilidades también. Y vamos a ir con la última infancia, que es la herida de la injusticia, la que me genera un miedo a expresar. La injusticia, como herida emocional de la infancia, se origina en un entorno en que los cuidadores principalmente son fríos y autoritarios. En la infancia una exigencia en demasía y que sobrepasa los límites muchas veces genera sentimientos de ineficacia y de inutilidad, tanto en la niñez como en la edad adulta. Entonces esta herida viene de una educación autoritaria y no respetuosa hacia los niños y niñas. Las exigencias y castigos severos, las normas que nunca se explicaron y ni comprendieron, dan lugar a un profundo sentimiento de injusticia. De adultos serán rígidos, no sabrán dialogar ni negociar, no tolerarán ideas diferentes a las suyas y reprimirán sus emociones. No tuvieron la oportunidad de expresarlas y gestionarlas en un entorno seguro y motivador. Un autor experto en este tema es sin duda John Shaw, un respetado académico de la educación. Según él, tal y como nos explica en uno de sus trabajos, el autoritarismo en el hogar
y en la propia educación, afecta tanto al desarrollo psicológico y emocional como al potencial y rendimiento de los propios niños y niñas. Cuando nuestros derechos son vetados y no recibimos apoyo, consideración y una cercanía afectiva válida y significativa, aparecen sin duda graves heridas psicológicas. Las consecuencias directas de la injusticia es la conducta de quien lo padece. Serán la rigidez, la baja autoestima, la necesidad de perfeccionismo, así como la incapacidad para tomar decisiones con seguridad. Y en estos casos es importante trabajar la autoestima, el autoconcepto, así como la rigidez mental, generando la mayor flexibilidad posible y permitiéndose confiar en los demás. Ahora que ya conocemos las 5 heridas, vamos a pasar así rápidamente para que no se olviden cuáles son. Miedo al abandono, como la primera herida a nombrar. La segunda herida, la herida de rechazo. La tercera herida de humillación. La cuarta herida de traición. Y la quinta herida de injusticia. Ahí tenemos nuestras máscaras. ¿Qué son las máscaras? Las máscaras es un concepto junguiano que nos ayuda a entender cuál es la postura que yo tengo ante el mundo, no solo conmigo solamente, sino que con el mundo. ¿Qué máscara voy a llevar para poder tapar estas heridas? ¿Sí? Bien, todas estas heridas pueden afectar nuestro bienestar, claramente. A nuestra salud, a nuestra capacidad para desarrollarnos como personas, podemos comenzar a sanarlas también mediante distintas terapias. Todos tenemos un pasado, y si bien es cierto que el pasado ya no existe, ya fue, lo que hoy somos viene marcado por lo que hemos vivido. Si rebuscas en tu memoria, puedes encontrar recuerdos felices, pero también recordarás momentos de tristeza, dificultades, incluso alguna situación traumática. Son estas experiencias las que están en la base de ciertas heridas emocionales. Algunas heridas cierran, sanan, se superan. Incluso de la infancia más dura surge la esperanza y la posibilidad de recuperación. Pero otras heridas no sanan. Otras nos han acompañado siempre, influyendo inconscientemente sobre nuestra forma de vivir. Dije hace un momento que podían no sanar en este plano, nunca, pero sí en las siguientes generaciones. Entonces tenemos una responsabilidad con nuestro árbol y con nuestra descendencia. Cuando yo sano, no solamente me sano a mí misma, sano toda mi rama hacia arriba y sano toda mi rama hacia abajo, hacia los que vendrán. Entonces los invito a trabajar en sus heridas de infancia, a conectarse con su niño interior y darles la posibilidad de una cabida en compañía de la mano con él, con ella. Me gustaría poder tener un poquito de feedback con ustedes. Miguel, no sé si... Sí, sería bueno que el que quiera hacer alguna pregunta, él mismo active el micrófono para que nos activen todos juntos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Comentarios, sí, también. Encantada. ¿Qué les pareció? Parece que nadie. Ya, yo. A mí me gustaría. Hola, Ale. Hola, Mabel. Quería preguntar si en tu taller vas a enseñar, o no sé si la palabra correcta es enseñar, pero digamos, dar pautas para poder sanar estas heridas. Bueno, como taller y no curso, el taller lo que generalmente propone... Ay, que no puedo abrir esto, espérame un poquito.
Lo que proponen los talleres siempre es una interacción, una experiencia, y como soy terapeuta transpersonal, claramente necesito que también lo experiencien en el cuerpo. Por eso que las recetas, por decirlo de alguna manera, porque cada uno va tomando su pulso, ¿sí? De cómo hacerlo. Algunas indicaciones las di hoy día aquí, pero trabajar mucho con visualización, respiración, el cuerpo, mirarnos el cuerpo, ¿qué cuerpo tenemos? Porque cuando tenemos un cuerpo con unos hombros hacia atrás, un cuello corto, un talle corto, pelvis hacia atrás, nos va diciendo qué heridas tenemos, qué heridas tenemos. Ahora, perdón, alguien me preguntó el otro día si que acaso teníamos varias heridas juntas en el cuerpo, porque yo soy un poco así y un poco así, tengo como una mezcla. Alexander Lowen, que es el que mencionó esto de los biotipos corporales, señala que nosotros tenemos un biotipo y no dos en uno, ¿ya? Sin embargo, hay quien critica esa teoría porque tengo una foto por ahí, no sé si la tengo acá. Hay un actor, bueno, se las voy a mostrar por el chat de WhatsApp, porque no, hay un actor que es muy delgado y largo de huesos y de su cuerpo. Sin embargo, él no tiene los hombros hacia adelante, que es el biotipo dependiente, ¿no? El tipo 1. Tiene los hombros completamente hacia atrás. Y no tiene la pelvis hacia adelante, la tiene hacia atrás. Entonces, no es un biotipo dependiente. Sin embargo, su cuerpo es delgado como es el dependiente. Entonces, eso también lo vamos a ver en el taller. Gracias, Ale. Sí, de nada. Pedro Gallardo quiere hablar. Pedro. ¿Cómo te decían de niño, Aló. Pedro? Hola. Hola. Bueno, quería felicitar por tu trabajo y tu exponencia muy completa. La verdad es que es un trabajo que está vinculado con lo que tú haces, ¿no? En el caso de las terapias, todo eso, ¿no? Es una parte, ¿no? Entonces, considero muy interesante, puesto que orienta un poco para conocernos interiormente. Y eso es bastante interesante. Así es que mis felicitaciones y, bueno, agradecido, pues, por la invitación. Gracias por asistir. Gracias por asistir, Pedro. Muchas gracias por asistir. Ya hecho. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría invitarlos a todos ustedes a que ojalá se conectaran con auriculares, si no, no importa, porque voy a invitarlos a una meditación y con eso quisiera terminar. Si es que alguien no tiene una pregunta o quiere hacer algún comentario. ¿Sí? Alejandra, sorry. Te quería preguntar porque tú hablaste varias veces de un taller. Que no te veo. ¿Quién está hablando? ¿Cuál es tu nombre? Negrita. Negrita, dime. Ya. Hablaste de un taller el día sábado. Sí. ¿Eso tú lo vas a contar en el WhatsApp o cómo uno accede a ese taller? Ah, perfecto. Ya. Sí, bueno, la Fundación a través de Miguel me ha invitado a otras charlas de este tipo y decidimos no deshacer el grupo de WhatsApp para que podamos ir, le puedo yo entregar una información ahí de todas maneras, por supuesto, por ahí. Y también por el Facebook y las redes sociales y todo eso. Gracias. ¿Ya? Entonces los voy a invitar a que muteen su cámara porque necesito que se conecten con ustedes. Si quieren permanecer en pantalla, no hay problema. Quédense ahí en la pantalla. Lo que me importa mucho es que cierren sus ojos. Eso es muy importante cuando hacemos un ejercicio de conexión interior. ¿Sí? Cerrar nuestros ojos. Y lo segundo importante es la respiración. Necesito que inhalen por la nariz y exhalen por la boca.
al menos 3 veces en un tiempo de 4. Pero miren lo que les voy a decir. Es una respiración yoga, ¿sí? Me quedo 4 segundos así pensando y luego tomo 4 segundos. Me quedo pensando 4 segundos. Veo lo que le pasa a mi cuerpo. Exhalo 4 segundos y cuando termino de exhalar me vuelvo a quedar conmigo 4 segundos. ¿Sí? Esa respiración me lleva a un contacto absolutamente conexión Wi-Fi conmigo misma, con mi self, conmigo mismo, con el sí mismo. Y lamentablemente que, no, déjenme ver si puedo colocarles una música, porque ideal es que sea con música. No pude encontrar la música que yo grabé hace mucho tiempo, una meditación del niño interior. No la pude encontrar, pero voy a poner una acá. Mientras tanto, conéctense con ustedes y les voy a dejar este regalo, que es esta linda meditación. Si experiencienla en el cuerpo, ojalá les guste. Yo no sé si se escucha mi voz. ¿Se escucha mi voz? Súper. Sí, Gracias. Muy bien. Voy a tratar de meter el menos huella posible. Vamos a respirar. Y cerramos nuestros ojos y comenzamos. Vamos a comenzar a abrir el corazón. Y vamos a respirar suave y dulcemente, dejando que el cuerpo se suelte. Y nos vamos a deslizar tiernamente hacia ese espacio de los recuerdos. Vamos a llamar a esa parte niña, a esa parte niño, ese espacio consciente que guardamos dentro, con aquella frecuencia de cuando teníamos 5 o 6 años aproximadamente. Y vamos a respirar esa inocencia, dejando que la conciencia se deslice a los olores, a los ruidos de aquella época. Vamos a buscarnos, a encontrarnos en esta cita con tu parte niña, con tu parte niño. Y mientras respiramos aquellos tonos y paisajes, aquella memoria de cómo eran tus ojos, vas a imaginar que esa pequeña niña, que ese pequeño niño se para enfrente tuyo y suavemente vamos a tenderle las manos, sintiendo que sus palmas pequeñas, las que eran tuyas, las que fueron tus manos, se depositan en el cuenco de las tuyas, hoy grandes. Y como trajimos esta expresión niña, esta expresión niño, para poder sanarle, vas a recordar tus ojos puros, abiertos a la inocencia, a los milagros. Y te vas a preguntar a ti misma, a ti mismo, ¿qué es lo que te duele? ¿Qué te está faltando en esa parte interna que se quedó jugando dentro tuyo?
¿Dónde escondes tu niña herida? ¿Dónde escondes tu niño herido? ¿Dónde te quedaste? Quizás esperando y sintiendo ya real el tacto de tus propias manos. Vas a hablarte a ti misma, a ti mismo, y te vas a explicar que volviste en el tiempo, ahora que creciste, ahora que caminaste, madurando, que puedes entender desde lo alto, así como llegaste, quizás caminando, pero parado en tus 2 pies de adulta, de adulto. Toma las manos de tu niña, toma las manos de tu niño y pregúntale, ¿dónde quedaste lastimada? ¿Dónde quedaste lastimado? Y mientras tu corazón te escucha, mientras observas la luz de tu ángel guardián, apenas dibujado detrás de tu espalda de infante, mientras percibes otra vez los olores de la tierra, tus juguetes viejos, el olor de tus hermanos, mientras se agolpan los murmullos de los abuelos, la voz de aquel que estuvo, el silencio del que estuvo faltando. Dejarás que tu niña pequeña, que tu niño pequeño te cuente. Ahora que llegaste a rescatarla, que llegaste a rescatarlo, ¿cuál es el dolor, la herida o el daño que necesitas sanar para brotar en tu garganta nuevamente la voz y la frecuencia de tu canto? Y mientras tu niño te explica por qué quedaste en el miedo de tu historia, por qué temías la oscuridad, las pérdidas, los castigos, las ausencias de ternura, la incomprensión de aquel medio donde te has criado, mientras comprendes que faltaron juguetes, palabras de madrugada o simplemente una mano que apretara la tuya cuando temías. Mientras respiras, recordando tu aliento santo de niña, de niño inocente, de niña buena, de niño bueno, te abrazarás en este instante a ti misma, a ti mismo, y hablarás en tu oído de antaño, diciéndole a tu expresión niña, a tu expresión niño, a tu niña, a tu niño, que aquí estás, que te has venido a rescatar desde el futuro, que no tema, porque todo podrás transitarlo. Algunas veces con un poco de magia, otras veces con ayuda de aquellos que amas. Crecerás de tamaño y habrá amores en tu camino. Habrá triunfos gratos y encontrarás pasajes amargos, donde siempre surgirá un comodín de la vida, un amigo o una amiga nueva que te entienda en la mirada, un amor profundo, perfumado, que te roba madrugadas y te hace soñar que eres grande para amar en libertad. Le dirás a tu niña, a tu niño, apretado en tu pecho en este momento, a salvo, rescatándolo con el mejor de los milagros, que estás viva, que estás vivo, que tú has crecido y madurado. Le contarás a tu niña, a tu niño, la magia del futuro, las puertas que se abrirán a los costados
que habrá otros como tú caminando. Permitirás que tu niña, que tu niño se sienta a salvo, rescatándote. Y observarás que aún sigue contigo ese ángel custodio de inmensas alas invisibles parecidas a las del sol. Aunque pienses que es tu imaginación, observarás que los abrazas a ambos, fundiendo a tu niña indefensa, a tu niño indefenso en tu pecho crecido, y ambos sentirán el latido de la confianza infinita que significa estar vivo, estar viva en este planeta escuela. Y habrá espacios de magia donde no podrás creer lo que sucede. Enfrentarás silencios largos donde ninguna idea creerás que eres capaz. Pero esta niña, este niño que tú fuiste, este cuerpo pequeño apretado en tu pecho, comienza a fundirse lentamente, sintiendo el espacio acogedor de esta mujer que eres, de este hombre que eres, de esta mujer, de este hombre que creaste hoy. A medida que respiras este aliento caramelo, chicle viejo encontrado debajo de alguna mesa, cartita de amor escondida en tu zapato, ese pedazo de cigarrillo que escondiste para jugar que eras el abuelo, o aquellos caramelos que robaste del comedor, esa niña que dolió, ese niño que dolió, aquella que creyó que estaba sola, aquel que creyó que estaba solo, hoy te tiene de regreso, madura, maduro, con el pecho abierto, invitándote a ti misma, a ti mismo, al amor, fundidos en el espíritu creador que palpita en tu corazón. Abraza a tu niña interior, abraza a tu niño interior, rescatándolo del dolor. Todo lo bueno las está esperando. Todo lo bueno los está esperando. Mujer, hombre, habitante de este mundo extraño, con tu niña a salvo, con tu niño a salvo. En tu propio corazón, anímate, crea tu camino, iluminándote con la esencia del amor. Hoy has comenzado a sanar a tu niña interior, has comenzado a sanar a tu niño interior en el nombre del amor. Y así es. Muchas gracias por permitirse también este espacio de meditación dentro de esta charla. Se los agradezco mucho. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. a ti por este espacio. Hermoso, muy bonito. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Te pasaste. Gracias. Gracias. Hermoso, hermoso. Gracias. Bonita Gracias. tarde. Muy desde bonito. México. Gracias a ustedes. Porque Gracias. esto Muy no habría sido Gracias. posible, esta energía. Esta energía no se habría podido dar si no hubiese sido por cada uno de ustedes, que de verdad sentí a medida que iban entregando sus nombres y sus vivencias de qué querían ser cuando grandes. Claramente noté que había nacido un alma de grupo y es un alma de grupo muy bella. Cuando les dije que dijeran qué es lo que querían ser cuando grandes, la pregunta es si han cumplido ese sueño de alguna u otra manera.
Yo no soy actriz, no soy profesora, pero me ha tocado actuar en la vida y me ha tocado enseñar a otros. Entonces, de alguna manera, viéndolo positivamente, el sueño se ha cumplido. Claro. Quiero que ustedes hagan la misma reflexión, ¿sí? Gracias. Bueno, yo había querido ser doctora y soy sanadora. Igual estoy sanando a gente, entonces, gracias, me emocionó. Qué bonito. Qué bonito, gracias. Gracias a ti por compartirlo. En el transgeneracional, las profesiones y los oficios tienen un significado. Los psicólogos, los terapeutas, los doctores son los que vienen a sanar a su árbol genealógico. Los profesores son los que vienen a entregar la educación que sus ancestros no tuvieron. Qué lindo. Muy lindo. Y bueno, los sanadores vienen a sanar al árbol. Qué lindo esto para quienes son los voluntarios y que sé que también aquí hay muchos terapeutas también. Aquellos que son chefs o se dedican a la comida, a la cocina, son aquellos que vienen a sanar al árbol de las hambrunas que vivieron nuestros ancestros. ¿Sí? Así que quienes se hayan dedicado a la actuación vienen a darle colorido, alegría a su árbol que seguramente sufrió muchas tristezas. ¿Sí? Muy interesante. Sí. Gracias. Sí. Y más adelante se va a venir un taller del transgeneracional porque me gusta mucho, mucho cuando estoy con los consultantes, enseñarles a analizar su árbol, no que yo me ponga a analizarlo sola, ¿no? Me gusta que ellos también reciban la herramienta. Entonces, que de repente dije, voy a enseñarlo en un taller. ¿También lo vas a anunciar en el WhatsApp? Sí. Fantástico. Sí. Gracias, sí. Gracias. Me gusta mucho ver que hay hombres acá en el grupo, porque siempre los hombres no se dan esa posibilidad de espacios de aprendizajes terapéuticos. Entonces, Pedrito por ahí, gracias por estar. No veo que tengo muy poca... Daniel, ¿cómo estás? Flacuchento. Lindo, que me encanta leer los nombres. Negrita, Andy. Hola, Ale. ¿Daniel? Sí, aquí estoy con mi otro niño. Mira, papá de nuevo. Ya saben, qué lindo este tema de las heridas de infancia para aquellos que son padres. Así es. Y nos toca no culparnos, nos toca... Papá, está de tiro, está de tortiros. Así es. Muchísimas gracias por toda la sabiduría, Ale. Me hace mucho sentido. Con mi guatón. Qué lindo, tú tienes un segundo hijo. Sí, en realidad es mi primer hijo, pero claro, en pareja es nuestro segundo hijo. Ya. Saludos a tu señora, me acuerdo de ella. Muchas gracias. Dale. Gracias por haber estado. Gracias. Infinitamente gracias a los varones que hayan estado acá. Y para quienes no me conocían, efectivamente, como dijo Miguel, yo hago cursos y talleres y los había retrasado porque falleció un hermano y en el transcurso de su accidente fui como no sabían de la incertidumbre, ¿no? De no saber qué uno va a hacer en el futuro. Entonces solté, un día dije, suelto, voy a soltar, no me queda de otra. La vida me va a ir dando pistas, qué es lo que tengo que hacer, y de pronto Miguel me invita y me causó, y fue como que esto es lo que hay que hacer. Así que como es un tema de un taller, yo le dije, ya, pues hagamos una charla introductoria a esto de las heridas de infancia, pero que es más largo en el taller, ¿sí? Que ahí nos va a tocar, les va a tocar que se preparen para ese taller, ¿sí? Tienen que tomarse una foto y mirarse, no mostrarla en el taller, pero mirarse en la foto estando con camiseta y panty si quieren, pero se tienen que tomar una foto a su cuerpo y mirarse el cuerpo, y cómo se ve el cuerpo, la postura que tiene el cuerpo también, ¿no? Hacia dónde lo hacemos, la cargamos la cadera, ¿sí? Que caminen, que observen cómo caminan, dónde ponen el peso del cuerpo cuando caminan,
caminando normalmente, digamos. Y después hacemos ese análisis sin mostrar las fotos. Cada uno va atendiendo a su herida de infancia que le corresponde según el biotipo y cómo vamos trabajando bioenergética para ese biotipo. Eso es un poco, ¿no? Es esto más eso. Esto que vieron hoy día más eso. Fantástico. Eso, Miguel. Gracias. Ok. Bueno, le vamos a pedir a todos que se despidan de un solo sopetón para apagar el Zoom. Oh, Chao, chao. gracias. Chao, gracias. Buenas tardes. Gracias. Chao, Buenas Ale, tardes. gracias. Gracias por asistir. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Qué bonito.